¿Cómo estáis, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Os presento hoy una historia verdaderamente apasionante que ríete tú de la película de Descifrando Enigma y otras muchas películas sobre genios que se parecen entre sí y parece que se han puesto de moda en los últimos años revisando algunos momentos de la historia, como ese momento precioso y trágico al mismo tiempo, ¿no?, de Alan Turing a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó después. Pero la historia que os traigo hoy es una historia mucho más mundana y no por ello no menos alucinante, que es la historia del hombre, de las personas, de los hombres, podríamos decir, pero especialmente uno que hackeó la lotería en Estados Unidos, algo así como el equivalente a la lotería primitiva en España, es decir, esa lotería en la que eliges una combinación de números entre 1 y 49. Y este señor, a base de su inteligencia y también de su tesón y su trabajo, consiguió encontrar un sistema, un método con el que poder conseguir beneficios casi seguros cuando en determinados momentos jugaba la lotería relacionados con botes que se iban acumulando. De eso va esta historia. Pero nuestro personaje es un personaje además de película, es un personaje que podría ser una mezcla, algo así, entre, como digo, un genio al estilo Rainman y también Flanders de los Simpson. Imaginar a una persona extremadamente modesta, extremadamente humilde, extremadamente una persona de la comunidad, que se dice en Estados Unidos, incapaz de meterse en ningún lío, pero al mismo tiempo también una persona que en su juventud fue diagnosticada posteriormente, como pasaba en aquellos tiempos. Estamos hablando ya de un anciano de más de 80 años, con cierto tipo de dislexia, que luego acabó descubriendo y utilizando a su favor al darse cuenta que tenía un don especial para encontrar patrones en los números. Y es gracias a esa inteligencia y a ese don matemático que tenía su cerebro de una manera natural, inherente, como esta persona, este señor, acabó ganando docenas de millones de dólares, como te voy a contar a continuación, en una historia verdaderamente de película de Hollywood. Jerry Selby se llamaba y se llama el protagonista de esta historia, y su afable y siempre a su lado esposa Marge, para más Inri, su esposa se llama Marge, como la mujer de los Simpson, muchos paralelismos aquí con los Simpson. ¿Y Jerry, quién era este señor? Bueno, pues este señor, como digo, era una persona que tenía un don especial para las matemáticas, hizo muchos másters y postdoctorados y estudios en matemáticas. De hecho, cuenta una anécdota que, yendo a comprar libros del colegio para los nietos, él se compraba sus propios libros de matemáticas y le preguntaban: ¿pero por qué haces eso, abuelo? Y decía: bueno, pues básicamente para mantener mis habilidades frescas y mi mente fresca en lo que se refiere a las mates. Fue un hombre trabajador, humilde, como digo, trabajó en muchas corporaciones y gracias a sus conocimientos ayudó a departamentos de ventas, trabajó en grandes fábricas, por ejemplo, trabajó fabricando los cereales de Kellogg's, y en esa época consiguió encontrar un patrón en el código de etiquetado de los cereales de la competencia, de tal manera que sabía perfectamente dónde se había envasado ese cereal, cuándo se había producido, qué ingredientes tenía, simplemente encontrando patrones en los números que él cotejaba, mezclaba o cruzaba, mejor dicho, con el lugar en el que estaban distribuidos. Este era Jerry Selby, una persona estudiosa, una persona muy inteligente, pero que utilizaba estas habilidades que tenía inherentes básicamente como un hobby, no como una profesión. Y tal era su modestia y su forma de trabajar afable, que ya bien entrada la edad adulta madura, ya cerca de los 60 años de edad, decidió montar una pequeña tienda, pues para terminar su carrera laboral de una manera tranquila. Y para eso, incluso para eso, él era muy aficionado a descifrar enigmas y a componer puzzles. Hizo sus estudios matemáticos con precisión en el estado de Michigan. Estuvo estudiando hasta 32 condados distintos para encontrar cuál era el mejor lugar para poner un pequeño supermercado, esas tiendas de grocery que son tan habituales en Estados Unidos. No se me ocurre una mejor manera de traducirlo al castellano. Es un supermercado, pero que tiene otros productos también, ¿no? Al final puso la chincheta en el mapa en una localidad llamada Ebbard, uno de esos típicos pueblecillos de Michigan, un lugar extremadamente frío, como toda esa zona, toda esa región, y que vivía básicamente de algunas fábricas del mundo del automóvil que quedaban en los alrededores. Ahí descubrió que solo había un supermercado y puso su tienda. Y ahí nuestro protagonista Jerry siguió utilizando sus conocimientos para saber exactamente cuánto le cobraba cada proveedor, para saber cuál era el mejor momento para comprar cada producto. Su especialidad era negociar con los cigarrillos y sabía exactamente cada metro cuadrado de su tienda cuánto beneficio le daba. Y así fue creciendo su tienda. Trabajaban de sol a sol en una auténtica vida monástica con su señora, abriendo la tienda a las 7 de la mañana, cerrándola ya casi de madrugada, como cualquier tienda de un asiático que podamos conocer hoy en día en nuestros tiempos. Y así fue como crecía su negocio y su vida, mientras con sus 6 hijos iban apareciendo los nietos en la familia. Hasta que un día, en un momento dado,
descubrió que en otra tienda de un lado había una máquina de loterías y la gente jugaba en la lotería. Así que puso una máquina de loterías allí en Estados Unidos, no sé si lo sabéis, pero muchos estados tienen sus propias loterías y aquí está la clave y donde arranca realmente esta historia. El día que entra una máquina de lotería en el supermercado, en ese pueblecito de Michigan, donde no pasa nada y viven menos de 2.000 personas. Bueno, pues esa máquina le fue dando beneficios, iban muchas personas a jugar ahí, a sacar sus tickets automáticos, a hacer sus apuestas. Se habla de que llegaba a ganar $20.000 netos al año con esa máquina, la cosa le iba muy bien. Y un día, en una de esas tardes tranquilas, seguramente descansando en un día festivo, viendo que había aparecido una nueva lotería, descubrió que había una combinación en la lotería o un nuevo tipo de juego en el que se acumulaba un bote cuando pasadas normalmente de media 5 o 6 semanas nadie había acertado el premio, igual que pasa exactamente aquí. Cuando no se acierta el premio, se genera un bote que se va acumulando una semana detrás de otra. Bueno, pues llegó un punto en el que pasado ese tiempo, cuando había varios botes consecutivos y no se conseguía la combinación de los 6 números ganadores, lo que hacía la lotería era hacer una liquidación total y empezar a dar el premio. Si no había un ganador con 6 aciertos, se le daba al que tenía 5. Y si no había un ganador con 5 aciertos, se le daba al que tenía 4. Bueno, en todo este cálculo de probabilidades y de pronósticos, un día tranquilamente mirando la información, nuestro protagonista, Jerry Selby, se dio cuenta de que había una anomalía o algo que no le cuadraba. Cuando haces una apuesta en ese momento y no hay un ganador de la máxima categoría, las probabilidades de ganar se multiplican exponencialmente, hasta tal punto que cada dólar podía llegar a valer hasta $10, o lo que es lo mismo, si hacías una apuesta de $5, tus $5 podían llegar a valer hasta $50 si acertabas 3 números de la lotería, en el momento, como digo, que había bueno, pues ese bote acumulado que nadie había ganado y ese bote se liquidaba a base de entregarlo, tuvieras o no las 6 combinaciones correctas. Bien, bajo este punto de vista, lógicamente llega el vértigo, el momento de decir, ostras, he descubierto aquí lo que creo que es un patrón con el que si hago las suficientes apuestas voy a tener un nivel de probabilidad tal en el que me va a salir positivo, me va a salir a ganar, es decir, cada dólar que apueste me va a retornar más de $1. Ahí estaba la clave del juego. Para eso, como digo, había que esperar a que hubiera bote y además que hubiera varias semanas en las que el bote no se hubiera ganado, con lo cual se liquidaba dándole el premio a combinaciones menores de los 6 aciertos. Bien, con todo este patrón y sin decirle nada a su esposa, que seguramente se hubiera escandalizado en ese momento, Jerry decidió jugarse $2.000 en uno de esos momentos en los que se daban estas circunstancias. Y el resultado fue que $2.200 fue exactamente lo que gastó, el resultado fue que ganó $2.150, es decir, perdió $50. Normalmente, si cualquiera de nosotros llegamos a este punto, lo normal seguramente es que hubiéramos decidido parar aquí y decir, mira, esto no funciona. Pero él lo tenía muy claro, tenía muy claras las matemáticas y tenía clarísimo que aquí realmente había un sumidero, había un fallo en el sistema, un glitch que dicen los anglosajones, y que tenía que aprovecharlo. Así que, sin decirle nada a su esposa, a la semana siguiente a la que ocurrió esta combinación de bote y que se liquidaba el bote, pues en esta ocasión jugó $3.400 y, sorpresa, se llevó de bote $6.300. Es decir, su sistema funcionaba. En este caso se había embolsado más de $2.000 simplemente por haber jugado $3.400. Así que en la tercera ocasión volvió a repetir la apuesta, pero en este caso llegó a jugarse $8.000 y consiguió unos resultados de $17.500, con lo cual acabó ganando $7.700 de premio. Ya lo tenía claro, ya estaba más que afirmado y reafirmado que efectivamente su método funcionaba, su sistema funcionaba. Evidentemente, teniendo en cuenta que cada apuesta era de $1, Selby necesitaba pasar muchas horas delante de las máquinas sacando boletos uno detrás de otro, de una manera sistemática, y esto era una cosa un poco rara, así que lo que hacía era coger su coche, su camioneta, irse a otro pueblo, a otra ciudad del estado e irse a máquinas automáticas a sacar boletos. Pero esto ocupaba muchísimo tiempo, consumía muchas horas. Para ese momento él ya había cerrado su tienda, estaba jubilado o semijubilado, y llegó el momento, su decisión, de contárselo a su esposa. Lo que quería era montar un sistema en el que, haciendo apuestas múltiples y recurrentes, conseguir ganar dinero a base de, bueno, pues obtener a tu favor ese porcentaje de probabilidad de las loterías cuando se daban estas circunstancias de un bote que se liquidaba. Y sorprendentemente para él, como había ocurrido a lo largo de toda su vida, Marge dijo sí. Aceptó el asunto, y no solamente lo aceptó, sino que además dijo que le iba a ayudar. Así que a partir de ese momento, él y Marge iban por las tiendas
del estado, del condado, sacando boletos de lotería por horas, porque hacían apuestas grandísimas, uno detrás de otro, durante muchísimas horas, y a nadie le llamaba mucho la atención, como mucho el tendero de turno se hacía amigo de ellos o simplemente pensaba, estos chiflados, los pobres, son unos ludópatas que no saben lo que están haciendo. Pero todas y cada una de las semanas que había este bote grande que se liquidaba, acababan ganando dinero, cada vez más dinero. Hasta tal punto que los hijos, lógicamente 6 hijos, se acabaron enterando de todo esto y pensaban que sus padres se habían vuelto locos, que se habían quedado chiflados con el asunto de la lotería, muy preocupados. Pero los padres consiguieron convencer a los hijos, este negocio iba viento en popa, y los hijos se metieron también en el tinglado y empezaron también a ayudarles en la ingente tarea de sacar miles y miles de boletos. Pensad lo que era estar rellenando miles de boletos con la máquina, que no permitía sacar más de 10 apuestas, 10 boletos por cada tirada como máximo. En ocasiones se acababa el papel, se repartían todos el trabajo y no era solamente juntar los cientos y miles de apuestas, sino también luego manualmente ir revisando uno a uno los boletos para separar los boletos premiados de los no premiados. Y en algunas ocasiones no lo ganaban, el azar era así, o sea, ellos no estaban realmente haciendo trampa en el juego, sino simplemente utilizando la probabilidad a su favor. De hecho, en una de las ocasiones perdieron $18.000 porque una persona consiguió acertar la combinación de 6, que no era muy habitual que ocurriera, pero en alguna ocasión perdieron dinero. En todo caso, esto les compensaba con creces, hasta tal punto que acabó creando una sociedad. Primero lo dio al círculo familiar, a los hijos, y luego creó una sociedad en la que las personas que querían entrar, una SL, ponían su dinero como un fondo de inversión y recibían a cambio los beneficios que generaba la lotería, lo que sería una peña de toda la vida, pero establecido en una sociedad. Y así fue creciendo el asunto y haciéndose grande hasta que llegó un punto en el que realmente estaban ganando mucho dinero. ¿Qué es lo que hizo Jerry Selby con todo este dinero? Pues comprarse una camioneta nueva más grande, una Ford F350, comprarse una autocaravana para poder ir por ahí de vacaciones e igualmente reformarse su casa e igualmente ayudar a personas de la comunidad que necesitaban el dinero. O sea que no se volvió loco y lo invirtió. Incluso también al final de toda esta historia, que ahora os contaré cómo termina porque es increíble, dio todo el dinero que tenía a sus 14 nietos para que todos pudieran costearse los estudios. Pero hete aquí que sucede una cosa muy importante. Y lo que sucede es que de repente el estado de Michigan decide suspender el uso de la lotería, este juego, alegando que había muy pocas personas que lo estaban haciendo. Estaba ganando miles y miles de dólares y fue, como digo, todo un problemón, un mazazo. Pero precisamente en esa estructura que él había creado se encontró la solución. Y es que un mes más tarde de haber cerrado la lotería de Michigan, le llegó un email, le llegó una carta electrónica de uno de los socios de su club de juego, de su empresa de juego, que le dijo que en el estado vecino o cercano de Massachusetts estaban promoviendo una lotería de invierno muy parecida a esta, prácticamente idéntica. La diferencia estaba en que los premios eran un poco distintos y que en lugar de que las apuestas fueran de $1 eran de $2, pero el sistema era el mismo. Así que Jerry, lejos de descorazonarse, aunque ese lugar, ese estado y las primeras máquinas para poder jugar a la lotería estaban a 700 millas de su hogar, cogió su camioneta, se fue al estado de Massachusetts, 1000 kilómetros entre medias, y se puso a estudiar el juego. Y de nuevo empezó a hacer lo mismo. Pero amigo, en Massachusetts las cosas iban a ser distintas. Tenéis que saber que, llegados a este punto, las autoridades que manejaban las loterías sabían indirectamente que algunas cosas extrañas estaban pasando por la cantidad de lotería que se apostaba en determinados lugares, y en el estado de Massachusetts se supone que estaba un poco más controlado que en el estado de Michigan. Y de hecho había una limitación por la cual si una tienda vendía más de $5.000 en un día de boletos, tenía que hacer un reporte de qué estaba pasando, tenía que hacer una comunicación e incluso se le podía bloquear la venta de boletos si no hacía esta comunicación. E incluso venían muchos comisarios, muchas personas, inspectores, a ir controlando y vigilando todos estos locales. Pero aún así, el negocio seguía. Y lo que hizo nuestro querido protagonista fue, Jerry Selby, seguir jugando ahora en la lotería de otro estado. ¿Pero qué pasaba en ese estado? ¿Qué pasa en Massachusetts? Pues que en Massachusetts tenemos el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y algunas de las universidades donde van las personas más brillantes a estudiar carreras tecnológicas y de biotecnología. Y precisamente allí había un estudiante que se llama James Harvey, que estaba estudiando las loterías en distintos estados desde un punto de vista tanto sociológico como de impuestos como matemático. Y James Harvey, por su cuenta y riesgo, lo podríamos calificarlo como el típico nerd, el típico empollón, descubrió el mismo fallo en la lotería que había descubierto Jerry anteriormente en Michigan.
e intentó convencer a sus amigos, imaginaos el típico campus universitario, por ahí corriendo entre las habitaciones, intentando reclutar a gente para juntar dinero y para empezar a hacer apuestas en esta lotería, exactamente con el mismo patrón, es decir, jugar cuando había un bote para intentar conseguir el máximo de dinero haciendo apuestas masivas, puesto que en ese momento los dólares era cuanto más valor tenían. E incluso existía también Jin Sang, un estudiante de biomedicina, que estaba en otra universidad y que no tenía nada que ver con ese grupo del MIT, que había descubierto por su cuenta exactamente el mismo patrón. Así que, además, aunque Jerry no lo sabía de sus apuestas, había dos grupos de estudiantes por separado, sin que ninguno de los tres lo supiera, que habían descubierto exactamente el mismo fallo en el estado de Massachusetts. Y fue precisamente James Harvey, el del MIT, el que consiguió reunir a un grupo de personas de una manera más rápida e incluso, en un segundo término, profesores que tenían mucho dinero empezaron a invertir. Y de una manera totalmente desubicada, descentralizada, sin conocer ni el uno ni el otro de la existencia, crearon también una sociedad que se llamaba la Sociedad de las Inversiones Aleatorias, Random Investments LLC, algo así como Inversiones Aleatorias SL. Empezaron a hacer lo mismo, pero empezaron a hacer lo mismo a lo bestia. Es decir, empezaron a hacer apuestas por valor en algunos casos de hasta $600.000, con los cuales los beneficios eran todavía mayores que lo que estaba haciendo nuestro amigo Jerry, que lo que hacía cada fin de semana era cogerse su camioneta, recorrerse los 1000 kilómetros que había de distancia desde su pueblo, pasarse unos días en un motel sacando billetes y contándolos y retirando las ganancias de las pérdidas y volviendo a su pueblo, siempre con los billetes que no habían sido premiados para poder demostrar cuál había sido su modus operandi en caso de que algún día lo necesitara. Y así estuvo durante años con esa misma dinámica, mientras el grupo del MIT lo que hacía era hacer apuestas cada vez más fuertes. En resumen, lo que acabó ocurriendo es que los tres grupos, de manera separada, se fueron haciendo cada vez más grandes. Lo que hacía Jerry, nuestro protagonista, lo que hizo fue al final hacerse amigo de un par de tenderos y hacerlos socios de su club para que le permitieran estar sacando boletos desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Era como una industria en la que muchas personas tenían que participar, igual que les pasaba a los del MIT, para conseguir sacar tantos boletos como dinero apostaban. O sea, habían convertido sus grupos en auténticas fábricas de hacer boletos, apuestas de lotería, que en muchas ocasiones tenían que dispersarlas y disgregarlas para intentar no llamar la atención de las autoridades. Y a todo esto las autoridades les saltaban alertas, por ejemplo, como os digo, había un límite de 5.000 y en algunos casos saltaban alertas de 20, 25.000, 30.000 dólares en el día. Eran chavales, estudiantes, muchas veces asiáticos del MIT, que iban allí a hacer las apuestas que le tocaba a su grupo. Y lo que ocurrió fue que empezaron a tener tanta competencia entre ellos que empezaron a tener menos ganancia. Y empezaron a sospechar que algo estaba pasando y al final, por una cuestión pura de vasos comunicantes, unos y otros se acabaron enterando de lo que estaban haciendo. Pero Jerry no se quería mezclar con los grupos de estudiantes porque consideraba que ellos pervertían las apuestas y Jerry, que era una persona pulcra y absolutamente cuadriculada y que no quería saltarse la norma, intentaba con sus apuestas aprovechar el azar a su favor, ese fallo que había en las probabilidades, pero nunca hacer que otras personas tuvieran la pérdida de probabilidad de ganar la lotería. O sea, él no quería perjudicar a los pobres que estaban jugando a la lotería, porque al final aquí se montó un debate nacional en los Estados Unidos a posteriori sobre si realmente esto había acabado perjudicando a la clase más baja, que es la que más juega a la lotería, porque otros, los ricos y más inteligentes, estaban haciendo que el juego se desviase, se fuese completamente de lo que es la naturaleza del juego a su favor y se estaban llegando todos los premios. Bueno, al final de esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues un día de esos en los que Jerry, que por cierto se estaba saltando dos pequeñas normas, una, sacar boletos fuera de los horarios que estaban permitidos, solo se podían sacar boletos en un horario determinado, y él necesitaba utilizar más horas para sacar el número de boletos que sacaba, y la segunda norma que se saltaba era la de los 5.000 dólares, sin duda. Así que un día, estando su mujer y él sacando boletos en un comercio, siguiendo su rutina que llevaban haciendo desde hacía muchísimos años, esto duró desde 2003 hasta 2012, sonó clan, 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 una llamada a la puerta, se asomaron y había un chavalín de 20 años, si llegaba, asiático, que les pidió hablar con ellos. Y este chavalín era un emisario del grupo del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que les ofreció un acuerdo, algún tipo de acuerdo, para poderse combinar y que cada grupo utilizara una semana de bote de manera separada para que de esa manera pudieran ganar más dinero. O sea, les ofreció llegar a un acuerdo todavía superior en el que alterar todavía más el juego de la lotería para que así las ganancias se pudieran repartir de una manera más equitativa y sobre todo más probable. Por supuesto, ellos se sintieron absolutamente ofendidos y escandalizados con esta propuesta y no les hicieron ni puñetero caso. Así que lo que hizo el grupo del MIT, y aquí ya saltaron todos los escándalos, es hacer un último paso, llevar más allá las apuestas
y lo que hicieron fue, vale, no hay manera de que nos podamos repartir las ganancias en esas semanas en las que hay bote, ¿qué es lo que podemos hacer? El siguiente paso va a ser forzar que haya un bote. ¿Y era esto posible? Sí, era posible, porque había un límite de 2 millones de dólares y si ese bote de 2 millones de dólares, ese fondo no estaba disponible, no podía haber bote. Entonces lo que hicieron fue hacer una cantidad brutal de apuestas, hasta 700.000 apuestas, que traducidas a dólares eran 1,4 millones de dólares, muy poco tiempo antes de que se cerraran las loterías para que no diera tiempo a comunicar que había aumentado exponencialmente el dinero disponible y por lo tanto sí había bote. De esa manera ellos apostaron y el grupo de Jerry, lógicamente al no haber bote publicado, pues no pudieron saberlo. Y se llevaron un montón de dinero. Ahora ya había una guerra entre los grupos. Jerry, ofendido y muy enfadado, contraatacó de la siguiente manera, de una manera muy sencilla. Gracias a sus contactos que había ido haciendo desde hacía mucho tiempo, tiempo antes de que se cerraran las máquinas para poder jugar ese próximo fin de semana, llamaba a las tiendas y si detectaba que había habido una actividad inusual de apuestas, él identificaba que el grupo del MIT estaba generando un bote artificial y entonces él iba a apostar. ¿Y cómo termina esta historia? Bueno, pues al final el mismo periódico que destapó los casos de pederastia en la Iglesia Católica y que fue objeto de una película que ganó el Oscar, destapó esta historia, le llegaron rumores de que esto estaba pasando, lógicamente esto se estaba haciendo muy grande y al final acabó saltando a la prensa local de Boston y de ahí a la prensa nacional de los Estados Unidos y se montó un gigantesco escándalo. Un escándalo que no solamente reveló cómo estos grupos habían estado utilizando la lotería a su favor, sino también generó un gran debate sobre quién jugaba la lotería, quién se gastaba el dinero y quién se estaba beneficiando de eso a través de los impuestos. Y aquí está otra de las moralejas, otra de las conclusiones de la historia, y es que tanto en Michigan como en Massachusetts, las autoridades, todo parece indicar por las señas, que sabían al menos lo que estaba pasando, pero ocurrían dos cosas básicas. La primera, que siempre llegaban tarde. La segunda, que encontraban irregularidades, pero no lo suficientemente grandes como para parar el juego. Y en tercer lugar, que como seguían recaudando impuestos y cada vez más impuestos, a ellos en cierta medida les seguía interesando que esto se mantuviera, porque al final, como los impuestos que se sacan del juego son relacionados con lo que se juega y el porcentaje es fijo, el Estado tenía una manera de financiarse fija, en este caso Massachusetts me refiero, no los Estados Unidos, y de hecho algunas investigaciones de prensa que se hicieron en ese momento, porque fue un asunto, un escándalo nacional, demostraron que algunos estados, en concreto 11 del país, ganaban más dinero recaudando con las loterías que recaudando con la actividad industrial de ese propio estado. O sea que el Estado también estaba en el ajo, en el negocio, y no le interesaba para nada eliminar estos juegos. La cuestión es que al final, efectivamente, todo esto se puso mucho más duro porque fue un escándalo y aquí se terminó la historia. No se les permitió seguir jugando esto ni hacer este tipo de juego masivo en el que directamente troleaban, hackeaban directamente el sistema de la lotería a su favor. Jerry siempre lo defendió y siempre lo dijo, él no era como el grupo del MIT, él no alteraba el sistema de juego, el MIT acabó alterando el sistema de juego para tener más ganancias, provocando de una manera artificial que hubiera bote a su favor y eliminando de esa manera a los otros rivales que al no saber que había bote no se enteraban y no apostaban. ¿Y qué es lo que pasó al final con todos estos grupos? Pues hubo una investigación federal, por supuesto, y Jerry lo pasó muy mal y se enfadó mucho porque le acusaron de estafador y de hacker. Él siempre defendió que siempre lo hizo todo en torno a lo legal y que jamás traspasó ninguna ley y al final la ley le dio la razón. Fue totalmente absuelto de cualquier tipo de cargo al que se le acusó, ya sea moralmente o legalmente, y al final todos estos grupos, incluido el de los asiáticos, liderados por el chino biotecnólogo, fueron absueltos y simplemente no se les permitió volver a jugar y se cambiaron las normas de los juegos. Y al final Jerry, hoy en día, pues sigue viviendo con su esposa, con Marge, en esa casita, en ese pequeño pueblo de Michigan, en el que pues, ha creado una comunidad de personas a las que ha ayudado con el juego de la lotería. Es una especie de Robin Hood, que, ojo, a quien ayudó sobre todo fue a sí mismo y luego a su familia, ¿no? Esa idea tan anglosajona de, para ayudar a los demás, primero ayúdate a ti mismo. Así que este amable e inofensivo jubilado, que sigue terminando sus días en la tranquilidad de su retiro, con su tranquilidad financiera también totalmente conseguida, vuelve a tener una vida normal y aburrida, aunque eso sí muy entretenida con sus 6 hijos y sus 14 nietos. Así que nada más, amigos, esta es la historia de las personas y el matemático jubilado que hackearon la lotería. Espero que te haya parecido interesante y hay muchas reflexiones e historias aquí detrás. En un próximo vídeo del Cascarón de Nuez, suscríbete si no lo has hecho ya, vamos a hablar de otra manera de conseguir los casi 27 millones de dólares que consiguió Jerry, de los cuales aproximadamente 8 millones de dólares fueron ganancias. Unos métodos para conseguirlos probablemente igual de sorprendentes, aunque no sé si tan brillantes ni tan éticos. Hasta un próximo vídeo en el Cascarón de Nuez, amigos. Muchas gracias. Adiós.